Para muchos viajar a Camboya puede sonar bastante aburrido, y puede que lo sea. No está Mickey Mouse o un festival con artistas famosos, ni esos sitios para que tu Instagram se vean super fancy. Pero si eres de los que les gusta descubrir el mundo de otra manera, conectar con lo real de los países, Camboya está lleno de historia a todo nivel. No solo político, cultural, religioso, gastronómico. Es un país con gente increíble, distinto a todo lo que estamos acostumbrados. Vamos a recorrer este país que a nosotros ya nos está pareciendo increíble, recorriendo lugares emblemáticos y les vamos a mostrar y contar las cosas más increíbles. ¿Sabían ustedes que esto es un reino? De hecho, aquí hay un rey y hay un ministro. Y el ministro, digamos que es como la figura del presidente, que en este momento lleva 38 años. Bueno, en el 2023 hubo un cambio y es que su hijo quedó en el poder, que es más o menos como lo mismo. Camboya también fue colonia francesa y duró 90 años, pero en el 53 se independizaron. A nosotros particularmente nos parece que no se ve tanto la influencia como si lo vimos en Vietnam. Si vieron ese video, que se veía la arquitectura, la comida. Aquí de pronto un poco en la comida. Este país también vivió uno de los genocidios más grandes de la historia, y es que un líder que se llamaba Pol Pot prácticamente asesinó al 30% de la población de este país. Pero eso es cuestión de otro video. Les vamos a dejar la etiqueta acá para que vayan y vean ese video que está increíble. Pero termines este, no te vas a ir, te estoy viendo, no te vas a ir. Termina este antes de ir a ver el de la guerra, que está increíble. Acabamos de llegar al Silver Pagoda, que está ubicado por el lado sur del Palacio Real. Oigan, este lugar es súper excéntrico. Para que se hagan una idea, así se llama porque todo el piso está laminado con 5 toneladas de plata. Aparte, adentro tiene budas de oro y esmeralda, o sea, es una cosa absurda. Nosotros lo estamos amando mal, es un complejo súper grande y se ve simplemente increíble. Hay algo también muy importante, y es que en este magnífico lugar, épico lugar, increíble lugar de Camboya, no se puede tomar fotos por dentro, solamente como a los exteriores. No sé por qué, más que por seguridad, porque adentro está todo lo que les contó Manu ahorita. De hecho, este lugar es un complejo muy grande de varios templos, digámoslo así. Incluso el rey vive en este lugar. Y hay una cosa muy importante, y es que esta bandera que ustedes ven atrás, cuando está levantada, quiere decir que el rey en este momento está dentro de este lugar. Una de las curiosidades que tiene este país también es su idioma, que obvio para nosotros occidentales es un enredo total, pero de hecho también es un idioma bastante difícil. Tiene 72 letras y 32 de ellas son vocales. Hay otro dato muy importante, y es que en este país aman pelear, pero enseguida vamos a hablar de eso. El descanso es más que necesario porque estamos en un sol súper inclemente. Ustedes dirán, KM, ¿por qué se fueron en este mes del año para Camboya? Si la época recomendada es de entre noviembre y abril. En realidad es muy duro planear un viaje por el sudeste asiático 8 meses y que coincidan todos los mejores climas en cada país. En esencia es imposible, así que acá nos tocó calor impresionante, pero bueno, vamos a almorzar y seguimos. Se preguntarán qué comen en Camboya. Bueno, esa respuesta es demasiado amplia, entonces empecemos porque el arroz está presente en todo, porque acá se produce en grandes cantidades. También comen una dieta súper amplia de carnes que no van solamente por el cerdo, por el pato, sino que se va hasta las ranas, murciélagos, lo que se puedan imaginar. E incluso el otro día hasta vimos un perro que lo estaban asando en la calle. También hay muchísimos insectos y van a ver que hay una similitud gigante entre los platos de Laos, Vietnam, Tailandia y Camboya porque se rodean entre ellos. Hay algo muy particular en este país, y es que realmente la moneda es el riel, que es este,
pero también te reciben dólares. Por ejemplo, yo acabo de pagar en dólares y la de vuelta te la dan en riel, y los cajeros te pueden entregar dólares o te pueden entregar riel. Es como una economía dolarizada, pero la moneda de turno realmente es esta. Y en las facturas normalmente te cobran como en dos valores: los 52.060 son riels y los 12.70 son dólares. Y debes de tener en cuenta algo también, es que el estado de los billetes tiene que estar casi perfecto, porque si no te los devuelven. Es porque lo que me imagino que hacen es que esto después lo llevan a una casa de cambio y lo vuelven riels, y eso es súper importante. Camboya definitivamente necesitas conocer algunas de esas costumbres y cosas que simplemente están mal vistas para que te evites malos ratos. Lo primero es que la planta de los pies es lo más impuro que tenemos en el cuerpo para ellos, así que siempre deben estar recogidas y nunca mostrándose hacia las demás personas. Lo segundo, en esa misma lógica, es que la cabeza es lo más sagrado, así que no le toques la cabeza a nadie. Y lo tercero es que todo se entrega y se recibe con la mano derecha. Hacerlo con la mano izquierda no está bien visto. Los tuk-tuk en este país como que vuelven a renacer, como que tuvimos un descanso en Vietnam y en Bali, pero acá vuelven a reactivarse. Si lo suyo es ese turismo cultural religioso, créanme que esta ciudad de Phnom Penh es para ustedes, porque hay un montón de templos, de pagodas y de imágenes religiosas que son absolutamente descrestantes. Por eso nosotros aprovechamos a venir a Wat Nom, que es uno de los más famosos, y además es de ingreso gratuito y súper lindo, porque aparte es como un parque completo donde las personas aquí locales también vienen a pasar la tarde. Llegamos al mercado central, que no es nada novedoso en los países asiáticos porque en todos hay muchísimos mercados, pero este particularmente sí lo es porque tiene una arquitectura increíble. Vamos a ver qué tal. Creo que oficialmente acá puedes encontrar lo que se te apetezca, o sea, estamos viendo desde souvenirs hasta ropa, hasta accesorios, hasta cosas súper random como cajitas para poner los Kleenex, o sea, de todo. En definitiva, es un mercado demasiado organizado, silencioso, limpio. Es muy diferente a lo que hemos vivido en otros lugares de Asia, e incluso desde la mercancía, porque estamos viendo joyería y cosas que definitivamente no habíamos visto en ningún lugar. Incluso hay muchos locales aún afuera que no hacen parte exactamente del mercado, pero están ahí y son supremamente organizados. Vea, uno en arriendo por si está sintiéndose emprendedores. Bueno, pero discutamos que acá en Camboya les gusta pelear, y es que acá tienen su propia arte marcial que se llama boxeo yemer, que es muy parecido al Muay Thai, que es el que se practica en Tailandia, pero es un deporte con reglas y netamente nacional. Incluso si ellos quisieran ir a pelear afuera o competir en otras ligas o en otras artes marciales, lo que hacen es que los competidores se adecuan a esas otras reglas que tienen en otros países del mundo. Y lo más importante es que en cada familia por lo menos hay un competidor de este deporte. Para continuar con esta historia, viajaremos desde Phnom Penh hasta Siem Reap, que nos tomará más o menos 5 horas. 5 o 6 horas. Que para ustedes serán como 5 segundos, que los pueden utilizar en suscribirse. ¿Sí se suscribieron? Oficialmente estamos en Siem Reap y desde acá les vamos a seguir contando esta historia tan brutal de este país. Camboya es el único país del mundo que en su bandera tiene un edificio histórico, y lo mejor es que por supuesto vamos a recorrerlo. Quédense para que lo vean más adelante. Oficialmente son las 4:16 de la mañana y vamos a ir a ver el amanecer más hermoso del mundo. Dicen que es el amanecer más lindo que uno puede ver aquí en Camboya, en un lugar muy especial.
Así que allá vamos. Nosotros alquilamos una moto para hacer esta travesía. De hecho es muy necesaria porque Angkor Wat es gigante y no puedes simplemente llegar y empezar a recorrerlo a pie. De hecho necesitas un tuk-tuk, un carro guía, pues de esos de tours o lo que sea, para poder ir moviéndote por todas partes. Y acá está Cami quitando el seguro, porque de hecho este no es un país tan seguro como los demás que hemos recorrido. Hemos tenido muchísimas alertas de que nos van a quitar las cosas, de que raponeo, de que no sé qué. Y una prueba de ello es que el hotel nos pide que le pongamos a la llanta un método de seguridad. Yo no puedo creer lo que estoy viendo. Ustedes lo tienen que ver, de verdad, es majestuoso. Miren. Ahorita hablamos de la bandera y de ese lugar histórico que la decoraba, pues véanlo oficialmente acá, Angkor Wat, el sitio religioso más grande del mundo y simplemente impresionante. El 95% de las personas de este país de Camboya son practicantes del budismo, a diferencia de su vecino Vietnam, que el 80% de las personas no creen en nadie y solamente el 20% están divididos entre budistas y cristianos. Construido en el siglo XII y declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992, este lugar está más vivo que nunca. Al día de hoy todavía los monjes vienen en peregrinación y buscando oración a este templo que sigue súper vivo para los camboyanos. Este lugar es el más visitado por todas las personas que vienen en este país, recibe más o menos 2.6 millones de visitantes al año, eso es un montón de gente. Y este lugar mide más o menos 400 kilómetros, o sea que para recorrerlo no es nada fácil, tienes que tener un medio de transporte, sea moto, tuk-tuk o cualquier otro que te brinde ese servicio, y si lo quieres recorrer completo vas a tardar más o menos 3 días en poderlo hacer. Originalmente fue creado para la diosa del hinduismo Vishnu, pero eventualmente fue transformándose para que fuera un recinto del budismo hasta el día de hoy. Oigan, verdaderamente qué sitio tan increíble, o sea, uno no se imagina lo gigante, los detalles, lo difícil que es de recorrer, porque siento que hemos ido en todas las direcciones y aún así no llevamos, yo creo que ni el 30%. De verdad es un lugar demasiado wow. Hicimos un break porque el clima está inclemente. Y hay algo muy importante, es que mucha gente cree que uno madruga solamente por el amanecer, pero en realidad es también para escapar al calor excesivo, porque les digo que después de las 11 de la mañana, 12 del día, pues pucha, es muy duro mantenerse afuera. Y este país particularmente no está demasiado preparado para el calor, es decir, no es que entres y haya mucha ventilación, todo lo contrario, entras a comer a un restaurante y se siente mucho más el calor. Recomendación: madrugaditos. Hidratados. Y hacer estaciones, Desde acá tenemos una vista impresionante del Angkor Wat, miren eso. El verdadero tomando agüita, pero en Angkor Wat. Este es el verdadero símbolo nacional, o sea, ha estado en monedas, en billetes, en cualquier tipo de libros, de películas, todo lo que se puedan imaginar. La torre principal del Angkor Wat mide 65 metros de alto y hay una ley especial, es que ningún edificio que se construya puede ser más alto que este lugar. Hay un dato que nos vuela la cabeza de todo lo que hemos escuchado acá, es que esto se construyó en 37 años, pero realmente los expertos dicen que si esto se quisiera replicar el día de hoy tardarían más o menos 300 años en replicarlo. O sea, es una locura, 300 años. No sabemos cómo en ese momento se construyó, no había tecnología, no había absolutamente nada. Esto lo cargaron literal elefantes y mano de obra de personas. Entonces, una locura completamente. Lo que más nos vuela a la cabeza es que este lugar, como las pirámides de Egipto, como el Taj Mahal, como esos templos gigantescos que fueron creados hace muchos años, quedan dudas como eso sí fue o humano, o quién construyó eso, cómo lo construyeron. Esos datos son como que eso será real. Todo este recinto no solamente tiene el Angkor Wat, son muchos otros templos, incluso por eso se demora 3 días y nosotros vamos a ir a recorrer más.
Cuando les digo que el clima es terrible, el clima es terrible. Son las 7:30 de la mañana y el sol está impresionante. En este momento anhelo esas dos sombrillas. ¿Tú las anhelas? Con todas mis fuerzas. Ahora vamos hacia el siguiente templo, Taprou. Vamos a ver qué tal. Oigan, acabamos de llegar a Taprou Temple, que es donde filmaron Tomb Raider. Yo tenía demasiadas ganas de venir acá, es muy épico porque tiene una mezcla como de arquitectura con árboles, raíces, se ve muy místico. Vamos a ver qué tal esta locura. So this one no? This one no? No. Okay. But at least it's okay, but Okay. no, it's- Ok. No nos dejaron grabar con micrófono, así que nos va a tocar quitarlo en 3, 2, 1. Micrófono quitado. Yo no sé este aparatico por qué causa tanto problema. En un montón de partes como que la cámara así y el micrófono no, pero ¿alguien sabe por qué no permiten esos micrófonos? Nos puede dejar en comentarios. Muchas gracias. Este lugar es increíble y es que cuando lo descubrieron estaba lleno de maleza y de árboles, de raíces, y dejaron todas las raíces y todos los árboles porque le daba creo que un look más wow. O sea, hoy todos estos árboles que están alrededor fueron los mismos que estaban cuando descubrieron este lugar tan épico. Creo que llegamos al lugar icónico de este lugar y es obviamente la raíz. Este es el punto exacto donde se grabaron esas tomas brutales cuando Angelina Jolie entra a buscar por todos esos lugares. Se las voy a dejar acá. Brutal. Angelina Jolie suena de película. Angelina Jolie es la protagonista. Lo genial es que aunque uno no tenga tiempo de recorrerlos todos en un día, sí se los va encontrando en el camino y los va disfrutando igual. Oigan, no íbamos a parar en este templo, pero está impresionante. No sé cómo es el nombre. ¿Vos sabes cuál es el nombre? Sí, este se llama, ya te voy a confirmar, 10 minutos después. Creo que es más fácil leerlo en la llegada. Oigan, es demasiado chistoso porque cuando uno compra la entrada, que en realidad es un poco costosa, para lo que uno está acostumbrado acá en el sudeste asiático, uno dice, pucha, yo le voy a sacar el IVA y voy a estar allá a las 5 de la mañana para el amanecer y me salgo a las 5:30 que cierren y son las 9:45. Oigan, y yo estoy mamada, o sea, el calor, la humedad, la subida de piedritas, ya me duele una rodilla que en la vida, de verdad es muy teso. Y otra cosa que no caímos en cuenta fue comprar desayuno desde ayer para hoy tener energía, así que estas dos personas no han comido nada como desde que se acostaron a las 8 de la noche. Yo no quiero ser supersticioso ni nada, pero que lo hayan construido en esa época solamente con mano de obra humana. Ahí tiene que haber una mano de arriba o de los lados. Yo no sé, eso no me suena tan mamey. Aquí todavía hay muchísimos locales que vienen a orar y aprovechan como una especie de santuarios que hay alrededor de todos estos templos. Así que como turistas recomendamos que estemos siempre como súper alerta a no ingresar a una zona que no nos corresponde porque nosotros no venimos a orar. Normalmente están señalizadas con que debes quitar los zapatos para entrar y ahí entenderías que estás ante un lugar de culto, pero no siempre llegas por el lado exacto donde se lee la señalización, así que simplemente estar muy alerta de si ver que los locales están orando, no molestarlos.